Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Capítulo 14. El tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos. Subtema: 1887. Un año hermoso. El 2 de enero cumplí 14 años. En poco tiempo, Dios había sabido sacarme del túnel oscuro de tristezas y angustias en el que estaba y del cual no hallaba cómo salirme. Cuando veo cómo me hizo salir a un camino ancho e iluminado. Es grande mi agradecimiento. Ahora, sin escrúpulos y sin excesiva sensibilidad, mi espíritu se amplió. Todos notaban mi crecimiento físico. Paulina, cuando iba a visitarme, me llamaba mi niña grande. María, mi prima, me decía la gran Teresa. En una playa donde íbamos de paseo, la gente decía: ahí viene la gran inglesa. Nota: Teresa fue la más alta de las 5 hermanas. Martín midió 1,62 centímetros. Paulina, la más bajita, medía 1,52. El crecimiento era tanto fisiológico como afectivo. Me encontraba en la edad más peligrosa para las jóvenes. Deseaba amar y ser amada. Afortunadamente, llevaron a nuestra casa 2 huérfanos menores de 6 años, y con ellas podía ejercitar un verdadero afecto maternal. Me llamaban con mucho respeto la gran señorita. Eso me maravillaba. Subtema: deseo de instrucción. Siempre había amado lo bello y lo grande, pero en esa época me llegó un gran deseo de instruirme más y más. Ya no me bastaban las clases de la señorita Papineau. Ahora conseguía libros de ciencia y de historia. Otras materias me agradaban menos, pero estas 2 me encantaban. Subtema: la imitación de Cristo. Leí el bellísimo libro Imitación de Cristo y lo he seguido leyendo toda mi vida. Y allí encontré un aviso importante: no contentarse con solo saber ciencias humanas, que inflan y enorgullecen, sino sobre todo tratar de adquirir la mejor de las ciencias, conocer y amar a Jesucristo. Los consejos de la imitación de Cristo hicieron que moderara mis exagerados deseos de aprender ciencias terrenales. Allí se dice: el reino de los cielos no se consigue con ciencia, sino con virtud. Lo importante no es saber resolver muchos problemas, sino lograr dominar las propias pasiones. ¿De qué sirve saber muchas cosas curiosas y no saber cómo seguir y agradar a Cristo? Imitación, capítulo 3, versículo 4. Después de leer todo esto, me di cuenta de que aunque en pocos meses había adquirido más conocimiento que en los años anteriores, si mis estudios no tenían como fin amar a Dios y ser mejor, al igual que hacer mayor bien a los demás, todo se convertía en vanidad y en aflicción de espíritu. Subtema: un libro conmovedor. Por aquellos tiempos mi padre me permitió leer un libro que le habían prestado en el Carmelo. Se titulaba Fin del mundo presente y misterios de la vida futura. Eran 9 conferencias dictadas por Monseñor Armicón en la Catedral de Chambéry en 1881. En esas 280 páginas del profesor de Sagrada Escritura aprendí nuevas ideas, mucho más óptimas acerca de la vida del cielo, sobre todo al leer la 7ª conferencia que trataba de las alegrías de la vida eterna y de la visión de Dios que tendremos en el cielo. Recibí una de las mayores gracias de mi vida. Al leer aquello, mi alma se llenaba de una alegría que no era de esta tierra. Todas las grandes verdades de la religión llegaban a mi alma como un regalo del cielo y me traían una alegría inmensa. Me encantaba imaginarme las alegrías infinitas que nos esperan en el paraíso, y viendo que no hay comparación entre lo poco que tenemos que sufrir en esta tierra y lo mucho que vamos a gozar en el cielo. Me proponía amar a Jesús
con todas las fuerzas de mi alma y ofrecerle 1000 muestras de amor, mientras estaba todavía en esta vida. Copié varios pasajes de ese libro, especialmente aquellos que hablaban del recibimiento que Dios nos va a dar cuando lleguemos a la gloria eterna. Me propuse repetir muchos actos de amor a Dios cada día. Subtema: meditando y contemplando. Entre Celina y yo ya no había mucha diferencia, pues yo había crecido mucho y las dos nos entendíamos a la perfección. Nos asomábamos al mirador o al balcón y con la mirada perdida en la lejanía observábamos la blanca luna que se elevaba lentamente detrás de los grandes árboles y las estrellas lejanas que parpadeaban en el azul profundo. Sentíamos el soplo suave de la brisa de la tarde que hacía mover las nubes, y todo esto elevaba nuestras almas hacia el cielo hermoso del cual decíamos: si es tan bello por este lado, por el revés, ¿cómo será por el otro lado donde está Dios con sus santos y elegidos y la gloria eterna? Subtema: como Mónica y Agustín. San Agustín, en un bello libro titulado Confesiones, cuenta que él, poco antes de que su madre Mónica muriera, acostumbraba al atardecer asomarse con ella a la ventana y dedicarse a hablar los dos acerca del cielo que nos espera y de las alegrías maravillosas que vamos a tener en la eternidad. El tiempo se les pasaba sin darse cuenta, mientras meditaban en estas verdades tan bellas. Algo parecido nos sucedía a Celina y a mí. Qué dulce eran las conversaciones que teníamos al atardecer en el mirador. Me parece que recibíamos iluminaciones de un orden tan elevado como las concedidas a los grandes santos, y la práctica de la virtud que se nos hizo más agradable y más fácil. Jesús dijo: a quien tiene se le dará más todavía, y tendrá en abundancia. Cuando se recibe una gracia o ayuda de Dios y se le saca provecho, llegan enseguida muchas gracias y más ayudas. Subtema: comunión frecuente. El padre confesor me permitió comulgar 4 veces por semana y 5 si había una fiesta en esos días. Yo me sentía enormemente feliz por ello y repetía aquella oración de Jesús: te alabo, Padre, por haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Porque yo era pequeña y débil, y por eso Jesús me revelaba sus secretos. Subtema: maravilla. Ahora pienso que si en aquellos días los que han pasado tanto tiempo estudiando religión en las grandes universidades hubieran venido a interrogarme, se habrían quedado admirados de una niña de 14 años comprendiera tantos secretos espirituales que ellos con toda su ciencia no habían logrado descubrir, porque para descubrirlos es necesario ser pobre de espíritu y sentirse muy necesitado de la ayuda de Dios. Se cumplía lo que dijo San Juan de la Cruz en su poesía: sin otra luz ni guía, sino la que el corazón ardía, aquella me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, donde me esperaba quien yo bien sabía. Subtema: la conversión de un criminal. 1887. En marzo de 1887, 3 mujeres murieron asesinadas en París y se culpó de tan horrible crimen a Enrique Pranzini. Todo hacía creer que moriría impenitente, pero yo me propuse a toda costa impedir que se condenara eternamente, y para ello empecé a ofrecer a Dios todos los méritos de nuestro Señor Jesucristo, las obras buenas que se hacen en la Iglesia Católica, mis pequeños sacrificios, y hasta le pedí a Celina que hiciera celebrar la Santa Misa por mis intenciones. No me atreví a mandarla a celebrar yo misma para no tener que decir que era por la conversión de Pranzini. Tampoco le había contado a Celina
que yo estaba pidiendo la conversión de aquel hombre, pero fueron tantas las preguntas de ella que le conté mi dedicación a tratar de conseguir la salvación de aquella alma. Celina, en vez de burlarse de mí, me pidió que le permitiera ayudarme a conseguir su conversión. Acepté agradecida, porque hubiera deseado que todas las almas del mundo se unieran a mí para implorar esta gracia para el culpable. En el fondo de mi corazón tenía la seguridad de que mis deseos serían escuchados. Pero a fin de animarme más a seguir rezando por los pecadores, le pedí a Dios que aunque aquel pecador no se confesara ni diera señales de arrepentimiento, por lo menos, para consuelo mío, diera alguna señal externa de religiosidad. Subtema: mi plegaria fue escuchada a la letra. Mi papá nos tenía prohibido leer periódicos, pero aquel entonces creía que no era desobediencia leer los artículos que hablaban de Pranzini, y además lo hacía en los periódicos católicos, La Cruz, el que llegaba a nuestra casa. Aunque la prensa lo llamaba monstruo, siniestro, vagabundo, bruto, cruel, yo lo llamaba mi hijito espiritual, y le decía a Dios que estaba segura que él lo perdonaría. Pranzini había recibido sentencia de pena de muerte y el 31 de agosto murió en la guillotina. Al día siguiente, en el diario La Cruz, leí la noticia que tanto esperaba. Aunque Pranzini no quiso confesarse, sin embargo, en el momento en el que iba a llegar la guillotina, de repente, por una súbita inspiración, volteó la cabeza hacia el sacerdote, tomó el crucifijo que éste le presentaba y besó 3 veces las 5 heridas del crucificado. Luego, su alma voló a la eternidad a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que declaró: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Había obtenido la señal que le había pedido a nuestro Señor, y esto me animó a seguir rezando por la conversión de los pecadores. En la estampa de mi misal seguía mirando de vez en cuando las gotas de sangre que caen de las manos crucificadas de Jesús, y quería recoger continuamente esa sangre preciosa y ofrecerla por la salvación de las almas, especialmente de aquellas que se hallaban en peligro de condenación. Pranzini había sido mi primer hijo espiritual. Desde ese día, mi deseo de salvar almas creció cada día, y me parecía que Jesús me repetía lo que le dijo a la samaritana: dame de beber, y que su sed era la de salvar muchas almas. Cuantas más llevara a él con mi oración, más estaría calmada su sed de salvar pecadores, y mi deseo de salvar almas, me animaba más y más a entrar de religiosa en el monasterio del Carmelo. Capítulo 15. Pruebas para seguir la vocación. Cuando trataba de hablar de mi vocación de monja carmelita, siempre encontraba oposición. Mi hermana mayor, María, me decía que todavía era demasiado joven para pensar en eso. Paulina me recordaba que frenara tan exagerados entusiasmos. Si yo no hubiera tenido verdadera vocación para religiosa, me habría desanimado al encontrarme con tantas contradicciones. A Celina no me había atrevido a comunicarle mi deseo de entrar al convento para no hacerla sufrir, pero al final ella lo supo por otros medios y en vez de oponerse aceptó este sacrificio, el cual le costaba de verdad porque las dos parecíamos tener una misma alma, y durante varios meses llevábamos una vida totalmente feliz en nuestro hogar. Ella era mayor y habría merecido ser llamada antes a la vida religiosa,
pero Dios la dejó en el hogar para que pudiera atender la enfermedad que le iba a llegar a nuestro padre. Subtema: la noticia para el papá. 29 de mayo de 1887. No hallaba cómo comunicarle mi decisión a mi queridísimo papá, cómo decirle que su amada Reinecita se quería ir de religiosa, si ya otras 3 estaban en el convento. Cuántas luchas íntimas tuve que sufrir antes de atreverme a hablarle. Al fin me decidí a hacerlo. Apenas había pasado 6 meses desde la noche feliz de Navidad, en la cual recibí la gracia de mi conversión, para comunicarle a mi padre mi gran confidencia. Escogí el día de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Todo el día estuve suplicando a la Virgen María y a los 12 apóstoles que oraran por mí y que me inspiraran las palabras que iba a decirle. ¿Acaso no me ayudarían los 12 apóstoles si mi vida sería dedicada a orar y a ofrecer sacrificios por los apóstoles modernos que son los sacerdotes? Por la tarde, cuando regresamos del templo de partida en la ceremonia religiosa, encontré la ocasión de hablar a mi querido padre. Se había ido a sentar en el jardín, al borde de aljibe, y allá, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. El rostro hermoso de papá tenía una expresión celestial. Comprendí que su corazón estaba inundado de paz. Sin decir palabra, me senté a su lado, con los ojos bañados en lágrimas. Me miró tiernamente, tomó mi cabeza entre sus manos y la apoyó sobre su corazón mientras me decía: ¿Qué tienes, Reinecita mía? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Entre lágrimas le confié mi deseo de entrar de religiosa en el monasterio del Carmelo. Entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías, pero no dijo ni una sola palabra para oponerse a mi vocación. Simplemente se limitó a decirme que yo era muy niña para tomar una determinación tan importante, pero yo supe defender bien mi buen deseo, que él, que era sencillo y bueno por naturaleza, pronto quedó convencido que mi deseo venía de Dios, y en su fe profunda exclamó: Dios me hace un gran honor, concediéndome que mis hijas se hagan religiosas. Papá parecía gozar de esa alegría serena que se obtiene cuando se ofrecen sacrificios por Dios. Me habló como un santo. Cuánto quisiera poder recordar ahora las hermosas palabras que él me dijo aquella tarde. Subtema: la comparación de la flor trasplantada. Mi papá, paseando en el jardín, vio una flor blanca que parecía una azucena en miniatura. La arrancó del suelo con todo cuidado y me la entregó diciéndome que mi vida era como la de aquella flor, que el buen Dios la había cuidado hasta ahora con todo esmero. Pero ahora quería trasplantar a otro jardín más fértil y mejor cuidado, es decir, al Carmelo. Yo tomé la pequeña flor y la eché entre mi libro de la imitación de Cristo, en el capítulo que se titula Amar a Jesús sobre todas las cosas. Y allí está todavía, solo que el tallo se quebró, por lo cual creo entender que significa lo siguiente: pronto nuestro Señor se llevará a su pequeña flor Teresita para que no se marchite en la tierra. Subtema: la oposición del tío. Yo creía que después de haber obtenido el consentimiento de mi papá podía pensar en ir preparando el viaje hacia el Carmelo, pero no me imaginaba todas las oposiciones que se me iban a presentar y hacer sufrir. Unos meses después, con mucho temor, le conté a mi tío Waring, hermano de mamá, mi resolución de irme de hermana carmelita. Él, con mucho cariño, pero con gran firmeza, me dijo: me opongo totalmente.
por ahora a esta determinación y que este tema de la vocación no le hablara antes de cumplido los 17 años, que era una total imprudencia para una niña de 15 años querer entrar de monja carmelita, que la vida en el convento era muy dura y que sería verdaderamente dañoso el permitir que una niña sin experiencia se fuera a vivir esa vida tan austera y fuerte, que la gente hablaría y criticaría si esto se hiciera, y hasta llegó a decirme que sería necesario un milagro para él cambiar de opinión al respecto y me dejara partir para el convento. Comprendí que era inútil tratar de convencerlo y me alejé llena de tristeza. Mi único consuelo era la oración y me dediqué a pedirle a nuestro Señor que obrara el milagro de hacer cambiar de parecer a mi tío. Pasé largo tiempo sin volver a hablar de ese tema y hasta me daba miedo ir a su casa, pero más tarde supe que mi tristeza por su respuesta lo había inclinado bastante a mi favor. Subtema: 3 días de oscuridad. Después de esto me vinieron unos días de tristeza y desolación, como no los había tenido nunca, del 19 al 22 de octubre. Entonces comprendí, en parte, cómo debieron ser los 3 días de angustia que pasaron María y José buscando al niño Jesús, cuando se les perdió a los 12 años. Yo sentía que Jesús se había ido y no lograba encontrarlo. Me parecía que viajaba en una débil barquilla en un mar tormentoso y que Jesús dormía y no lograba despertarlo. Estaba en lo que se llamaba la noche oscura del alma. Me parecía estar como Jesús en el huerto de los olivos, sin consuelo humano ni divino. Sentía el deseo de repetir la frase de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y parecía que la naturaleza compartía mi dolor, porque esos 3 días fueron de lluvia continua y no se veía salir el sol. He notado que en las circunstancias graves de mi vida, la naturaleza ha estado de acuerdo con el estado de mi alma. Si lloro, la naturaleza llora también. Si estoy alegre, el sol brilla con especial resplandor y no hay nubes negras en el cielo azul. Fui luego a visitar a Paulina y le conté mi inmensa pena. Ella le escribió a mi tío diciéndole que mi determinación probablemente no era un simple capricho de niña ingenua, sino algo bastante serio. Subtema: un rayo de luz. Por fin, al 4.º día, que era un sábado, día consagrado a la Santísima Virgen, volví a casa de mi tío. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me miró con cariño y me hizo pasar a su escritorio y empezó a reprocharme amablemente que yo le tuviera miedo? Luego me dijo que ya no era necesario un milagro para que él aceptara que yo me fuera al convento, que le habría pedido a nuestro Señor que le iluminara si esto era conveniente y que él lo escuchó. Ahora no necesitaba pedirle más el milagro a Dios, porque el milagro ya estaba concedido. Mi tío parecía no ser ya el mismo de antes. Nunca volvió a decir que era una total imprudencia querer entrar de monjita carmelita. Solamente dijo que yo era una pequeña flor que el buen Dios quería trasplantar del jardín y nuestro hogar a otro jardín mejor, el convento del Carmelo. Esta respuesta de mi tío era digna de él porque era un buen cristiano. Era la 3.ª vez que Dios le pedía el sacrificio de que una de sus sobrinas, a las cuales tanto amaba, se fuera de religiosa a un convento. Mi tía también me demostró que estaba totalmente de acuerdo con mi determinación, pero me recordó que esta separación era muy dolorosa para ellos. Afortunadamente, como Dios nunca pide un sacrificio sin pagarlo muy bien, les recompensó con muchas alegrías la pena de esta separación. Después de aquella respuesta de mis tíos, volví a la casa llena de alegría, y el sol también estuvo hermoso aquella tarde, y las nubes negras se habían alejado. Parecía que Jesús, quien viajaba dormido en la barca, se hubiera despertado, y dicho al mar agitado: cálmate, y al viento tormentoso: cállate.
y hasta llegar a la calma. Yo estaba muy contenta pensando que ya iba llegando al puerto, pero no me imaginaba que otras tormentas estaban por llegar. Subtema: el superior se opone. Pocos días después de haber obtenido el consentimiento de mi tío, me fui a visitar a Paulina y a contarle que ahora sí sería posible entrar de monjita al Carmelo. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa y mi tristeza al oír de sus labios que el Padre Superior se oponía al ingreso al convento de jóvenes de 15 años? Un caso reciente había fallado y la gente había murmurado mucho por esto. Entonces nos fuimos con mi papá y Celina a hablarle al Padre Superior. Nos recibió fríamente y por más que junto con mi querido papá le rogamos con toda el alma que nos concediera el permiso, nada logró hacerlo cambiar de parecer. Dijo que yo podía vivir como una buena religiosa en la casa y que el mundo no se iba a hundir porque yo no me fuera inmediatamente de religiosa. Al fin terminó diciéndonos: yo no soy sino un delegado del señor obispo. Vayan donde Monseñor y si él les concede el permiso, ya no tendré nada que oponer entonces. Salí llorando de allí. Afortunadamente llovía a cántaros y el paraguas me tapaba la cara. Mi papá me consolaba diciéndome que iríamos donde el señor obispo, y yo, en el colmo de las emociones, exclamé: si el señor obispo tampoco acepta, iremos a Roma a pedir al sumo pontífice que me conceda el permiso de entrar de monja al Carmelo a los 15 años. Subtema: fervores. En aquellos días yo sentía que crecía en el amor de Dios. Sentía en mi corazón unos ímpetus de amor a nuestro Señor, hasta entonces desconocidos. A veces tenía verdaderos transportes de amor divino y le decía que por solo una cosa desearía ir al infierno, para que allá hubiera una persona que amara a Dios. Subtema: educando huérfanos. Una amiga de nuestra sirvienta murió muy joven, dejando 3 niños pequeñitos. Los llevaron por un tiempo a nuestra casa y yo, que por ser la menor de la familia no había tenido el gusto de contemplar de cerca las almas de los niños, al tener que ocuparme de ellos todo el día, me di cuenta con qué inocencia y entusiasmo aceptaban y creían las enseñanzas religiosas que les daba. Estoy segura de que la esperanza de los premios que nos esperan en el cielo sirve mucho para que seamos capaces de hacer sacrificios. Por eso cuando quería que me obedecieran o que no pelearan, no les ofrecía caramelos ni juguetes, sino que les hablaba de los premios que el niño Jesús les iba a dar en el cielo. La mayor me miraba con los ojos llenos de alegría y me hacía 1000 preguntas acerca de cómo es el niño Jesús y qué tan hermoso es el cielo. Y se comprometía a portarse muy bien, a no pelear con sus hermanos, con tal de conseguir los premios del cielo. Me decía que nunca olvidara las enseñanzas que le había dado la gran señorita, como me llamaba cariñosamente. Desde entonces me di cuenta de la importancia que tiene el que los niños se les enseñe el bien y nunca el mal, y comprendí lo que dijo Jesús al anunciar que a quien enseñe el mal a un niño, mejor fuera que lo echaran con una piedra al cuello, al fondo del mar. Subtema: el ejemplo se imita. Los niños harán de grandes lo que vieron hacer de pequeños. Nosotros teníamos un canario que cantaba muy bonito. Junto a él pusimos un pájaro de otra clase, y de tanto oír cantar al canario, el otro animalito terminó imitándolo en su canto. Mi madre me enseñó a cantar. Ella cantaba hermosamente, y ahora tengo el consuelo de oír que me le parezco en el modo de cantar. Me alegra pensar que en el cielo cantaré con mi madre eternamente las alabanzas del Señor Dios. Subtema: la visita al obispo. El 21 de octubre
Nos fuimos con mi papá a la ciudad donde vivía el señor obispo. Tenía el corazón lleno de esperanza, pero también mucha emoción, porque era la primera vez en mi vida que iba a charlar con un alto personaje. Yo, que hasta el presente me contentaba solamente con responder a las preguntas que me hacían, ahora tenía que ir a exponer mis razones ante un prelado para que me dejara entrar de monja a los 15 años. Al llegar a la ciudad de Boyer, donde vivía el señor obispo, nos dirigimos con mi papá a la catedral, pero allí dimos un espectáculo, pues la catedral estaba llena de señoras de riguroso luto, celebrando unas exequias, y yo llegué con mi vestido blanco y sombrero blanco, y así atravesé todo ese amplio recinto. Todos me miraban como animal raro. Luego pasé a una capilla y allí recé largo rato, mientras escapaba fuerte aguacero que estaba cayendo. Un rato después entramos al palacio del señor obispo. ¡Qué salones tan grandes aquellos! Me sentía chiquita en semejantes habitaciones. Monseñor nos recibió muy agradablemente. Me hicieron sentar en un enorme sillón frente a él y mi papá me indicó que dijera lo que quería decir. Le conté a Monseñor mi deseo de entrar de religiosa al convento del Carmelo. Él me preguntó si este deseo lo tenía desde hacía mucho tiempo y añadió, seguramente que no hará 15 años que desea ser monja. Yo le respondí, si no son 15 años, son poco menos, porque desde que tengo uso de razón he deseado ser religiosa y me he convencido de que el convento del Carmelo es el que más me conviene para mi santificación. Queriendo agradar a mi papá, Monseñor me dijo que sería mejor que permaneciera unos años más en el hogar, alegrando a mi familia, pero con admiración le oyó decir que él estaba totalmente de acuerdo con que me hiciera religiosa, aún en tan corta edad. Entonces Monseñor dio la respuesta que más me podía asustar. Es necesario consultarlo con el superior del Carmelo de Lisieux. Y yo sabía muy bien que aquel sacerdote se oponía totalmente a mi entrada al convento a los 15 años. Así que estallé en llanto. El señor obispo me consoló y me dijo que no todo estaba perdido, que él iría a Lisieux a hablar con el superior. Y ya que íbamos de peregrinación a Roma, en Italia, nos daría la respuesta. Mi papá le contó que yo, para parecer como más edad, me había arreglado el cabello de tal manera que me hiciera aparecer más alta de lo que en realidad era, lo cual le causó gracia a Monseñor y después lo narró a varias personas más en su obispado. Al despedirnos comentó que jamás había visto una cosa igual. Un papá deseoso de que su hija entrara muy joven al convento y la hija igual, entusiasmada por hacerse religiosa. Mi querido papá tenía redactado el telegrama que iba a poner a mis hermanas anunciándoles el permiso conseguido para que yo entrara de religiosa al Carmelo, pero tuvo que quedarse sin enviarlo. Como me veía llorar, me consolaba diciendo que en Roma el sumo pontífice lo arreglaría todo. Cuántos sufrimientos tuve que padecer para poder entrar de religiosa. Mi alma sentía angustia, pero al mismo tiempo paz, porque aceptaba completamente la voluntad de Dios, lo que nuestro Señor permitiera que sucediera. Yo estaba segura de que el amor de Jesucristo podía hacerme vencer todas las dificultades que se presentaran, y Él quiso hacerme comprar mi vocación al precio muy elevado de fuertes sufrimientos. Jesús, manso y humilde de corazón,
haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.